Para ciudadnoticias.com vamos a hablar brevemente de algunos aspectos probatorios en el delito de abuso sexual con acceso carnal que está previsto en el título 3 del Código Penal, donde trata los delitos contra la integridad sexual, en el capítulo 2 en el artículo 119. La hipótesis que el Código Penal refiere es que será reprimido con prisión, que depende a los 3 supuestos que tiene la norma, y después tiene un agravante también sobre los últimos 2 supuestos, pero a toda persona que abusare sexualmente de alguien menor de 13 años, esto por una cuestión de inmadurez, se presume que no es consentida esa relación sexual, o mediando violencia, intimidación, coactiva, engaño, habiendo una relación de poder, de autoridad o cargo, o que por cualquier causa la víctima no haya podido consentir libremente la acción. Lo que resguarda la ley claramente es la libertad sexual de cada uno a decidir y no a ser forzado mediante violencia a mantener, en este caso, en lo que vamos a tratar, una relación de índole sexual con acceso carnal, es decir, la llamada violación, ¿sí? Públicamente, cuando realmente no hay un consentimiento por parte de la víctima, ¿no? La prueba por excelencia en estos delitos, por eso siempre sugerimos que quienes se considera víctima de un hecho de estos no se higienice, no se cambie de ropa, haga la denuncia para que traten de extraer rastros de las prendas e incluso de la zona genital para una eventual pericia de ADN en caso que se determine el autor. ¿Por qué? Porque es la prueba por excelencia la pericia de ADN. Recordemos que estos delitos generalmente suceden en un extremo ámbito de privacidad, ¿no? En la mayoría de los casos en nuestro país, los abusos sexuales con acceso carnal y sin acceso también se producen en el seno intrafamiliar. Es muy importante, si no hay en el delito, cuando se investiga un delito de acceso carnal, si no hay pericia de ADN, porque a veces no se pudo lograr porque el hecho se denuncia mucho tiempo después, o porque la víctima terminó higienizándose, terminó cambiándose, es una situación muy compleja, hay que estar en ese momento. Es muy importante, y la justicia ya hace muchos años es bastante flexible en el tema de analizar el testimonio de la víctima. Se somete generalmente a una pericia psicológica donde se requiere que no haya fabulación, que es un testimonio veraz, y en base a eso se trata de juntar o colectar elementos, indicios que puedan sustentar y apoyar ese testimonio de la víctima. Nuestro derecho hoy en día, y sobre todo ya desde hace un tiempo, y más en este tipo de delitos, prevé como fundamento, en el caso de una condena, un veredicto condenatorio, el testigo único. Básicamente, en estos delitos se está haciendo un poco más flexible con respecto a esta situación, pero también hay que tener en cuenta una serie de cosas. Muchas veces los peritos oficiales también, dado que en la mayoría de los casos los hechos acontecieron, están contaminados de antemano, y generalmente es muy difícil que algún acto pericial arroje un resultado de que no fabula la víctima o que no es veraz el relato. Por lo que les decía que en la mayoría de los casos el hecho aconteció en realidad, ¿no? De acuerdo a mi experiencia judicial. Más allá de eso, hay casos también donde evidentemente a veces por algunas cuestiones de temas de ensañamientos, de broncas personales, se transforma después en denuncias de este tenor, que evidentemente es un delito grave que genera daño. La intención es generarle un daño al autor o al supuesto autor en ese tipo de casos, y a veces estaría bueno que la justicia lo pueda detectar. Eso también son pocos los casos de esa índole, pero hay también, ¿no? Lamentablemente. Pero en la mayoría de los casos, es un delito que sucede en el seno íntimo, y eso hace muy dificultoso también todo el tema probatorio. Por eso se le da mucho valor a la pericia psicológica cuando no hay alguna pericia de ADN o algún elemento más importante para también poder cotejar junto al testimonio de la víctima, a la pericia que se le realiza psicológica a la víctima, y también al imputado. El imputado obviamente tiene derecho a negarse a colaborar en esa pericia psicológica y psiquiátrica, pero en algunos casos la llevan adelante y en otros no. Y también tenemos que recordar que cuando hay menores
que son víctimas de este tipo de delitos. En las investigaciones, la declaración de los menores se realiza mediante un procedimiento que es conocido como cámara Gesell, ¿sí? Está tipificado de esa forma en los códigos procesales y es conocido públicamente de esa manera, donde un especialista, un psicólogo, especialista en niñez, ese es el que se encarga de tomar ese testimonio realizando una serie de preguntas y distintos tests en el medio de una entrevista, ¿no? Generando la menor posibilidad de que la víctima en este caso pase nuevamente por lo mismo, ¿no? Pase nuevamente por una cuestión de recordar todo este hecho que generalmente en los casos que ocurre genera un trauma importante de por vida, ¿no? Es la llamada revictimización que se trata de evitar. Por eso la justicia, en los casos que hay menores involucrados como víctimas, es muy dificultoso que pueda acceder a una ampliación a veces de esos testimonios, justamente para evitar eso. Bueno, lo más importante es que más allá del delito que se investiga, que es un delito grave, el delito de abuso sexual con acceso carnal, el imputado cuenta con todas las garantías constitucionales y que la justicia, los fiscales, los jueces lo deben resguardar. Eso a veces ocurre, a veces no, pero bueno, desde ya estamos o también oral, anal o vaginal. También recordemos que es indistinto el sexo de la persona que puede ser víctima, ¿no? Pero bueno, también es importante que estos hechos no queden impunes y que las investigaciones se lleven adelante, siempre resguardando las garantías constitucionales. Bueno, aquí hablamos algunos aspectos probatorios en forma muy breve, es un tema que realmente da para hablar bastante, pero bueno, estamos haciendo un informe cortito para ciudadanoticias.com.